Buenos días, buenos días. Presentamos la palabra de Dios. Esto es lo que predicamos y lo que ustedes han creído de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Ese evangelio los salvará si lo cumplen, tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo manifiesta cómo Cristo resucitado verdaderamente murió, pero verdaderamente resucitó. Cuando agarran a Jesús y lo crucifican, la mayoría de sus discípulos corre, tiene miedo a la muerte, a que los crucifiquen, a que los exhiban ahí semidesnudos. Tienen miedo, dejan solo al maestro. Únicamente Juan apóstol acompañará a Jesús. Por supuesto, está María, madre de Jesús, María Magdalena y otras mujeres que acompañan al maestro. Y serán testigos de la crucifixión, de la muerte en cruz, pero también de su resurrección. Y es lo que nos plantea el día de hoy el apóstol Pablo. Y dice algo muy importante que habla de la tradición apostólica, la tradición viva de la fe. Y dice, les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Les transmití lo que yo mismo recibí. En otro momento, en 2 Timoteo 2:2 dirá algo parecido. Le dirá a Timoteo, lo que yo recibí, yo te lo compartí, pero tú a la vez tienes que elegir a hombres, a personas, a seres humanos, a hombres, a mujeres que a la vez compartan este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna. Y eso es la tradición, el transmitir la fe, el compartir la fe. No guardártelo para ti, sino compartirlo de viva voz. Y es lo que nos manda Jesús cuando dice, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva. Y el apóstol Pablo, ¿qué hace? Lo mismo que otros apóstoles.
va predicando la palabra de Dios, va fundando comunidades y después va fortaleciendo en la fe a través de sus cartas, a través de sus escritos. Y dice, les transmití lo que yo mismo recibí. ¿Y qué recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, pero sobre todo que resucitó de entre los muertos y se les apareció a los discípulos, a María Magdalena, a los discípulos encerrados con 3 candados por miedo a que los azotaran y los crucificaran, a los 2 discípulos desanimados de Emaús. Y dice también, se les aparecieron a 500 hermanos reunidos. Pero dice que se les fue apareciendo a los discípulos y también se le aparece a él, a Pablo, apóstol. Pero dice, yo soy como un aborto porque perseguía a los discípulos de Jesús, a los que seguían el camino, porque asimismo Jesús se presentaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Los evangelios no ponen por escrito que se le haya aparecido a María Santísima, Madre de Jesús. Pero sin duda alguna, quien primero recibió la visita de Cristo vivo, de Cristo resucitado, sería María, su madre. Sin duda alguna, es lo que yo creo. No está por escrito, como muchas otras cosas no están por escrito, como lo afirma Juan Apóstol. De todos modos, dice Pablo que Jesús resucitado se aparece, se manifestó. Y cuando llega con sus discípulos, les dice, la paz esté con ustedes. ¿Y qué hace? Les muestra las manos. Y en esas manos se ven los hoyos que dejaron los clavos cuando lo crucificaron. Y les mostrará el costado abierto, atravesado por la lanza del soldado romano. Y les dirá, la paz esté con ustedes. Y hoy, en este tiempo de pandemia, de coronavirus, de cuarentena, Jesús nos sigue diciendo, la paz esté con ustedes, porque así como vemos los rostros de estos apóstoles, de estos discípulos, llenos de miedo, de incertidumbre, de no saber qué hacer, así también, así en muchos momentos nos encontramos. Y necesitamos escuchar la voz de Jesús que nos dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos muestra sus manos y nos muestra su costado. No sale pus. Es un cuerpo glorioso. Es un cuerpo resucitado. Y resucitar da hambre. Por eso dice Jesús a sus discípulos, tienen algo de comer. Y se sientan a la mesa a comer. Y Cristo Jesús quiere dársenos como alimento a través de su palabra y sobre todo a través de la Eucaristía, para que estemos unidos a Él, para que nos preparemos para estar con María Santísima. Y por eso hacemos oración por el eterno descanso de nuestros seres queridos. Cristo resucitó y nos resucitará a cada uno de nosotros. Pero tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Pablo perseguía a los discípulos, pero Jesús tiene el poder para transformar, para cambiar, para dar vida nueva, para reorientar el rumbo,
para pasar de ser perseguidor a ser evangelizador, para dar testimonio no de un muertito, sino de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Y como dice Pablo, lo que yo recibí, yo lo compartí. Y así también, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Compartir. Compartir. Por eso los invito a compartir este video, esta reflexión de la palabra de Dios. Es Cristo Jesús, que verdaderamente murió, pero que realmente resucitó, y los discípulos dieron testimonio de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Que tengan bonito día, que la pasen muy bien, y recuerda lo que dice Jesús: la paz esté con ustedes. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Que tengan bonito día.